Imágenes entonces, la conmemoración de 2 años del 18 de octubre cuando comenzaron los estudiantes a saltarse el torniquete, no olvidar, y tenemos las frases de esas semanas previas que mostraron la desconexión también de las autoridades políticas con lo que vivía la ciudadanía. Muchos salieron a la calle, violación de los derechos humanos, quema de estaciones de metro, pymes destruidas. Hay mucha información, hay mucho que compartir. ¿Cómo lo vivieron los chilenos? ¿Cómo lo recuerdan los chilenos? Tenemos un completo informe, una nota para luego conversarlo con nuestros invitados. Hemos invocado la Ley de Seguridad del Estado. Lo que vivimos el 18 de octubre parecía una película. Una película, casi una pesadilla. A 2 años del estallido social, ¿cómo lo vivieron los chilenos? Creo que estaba en el colegio, quizá camino a mi casa, y el flujo de información en redes sociales igual era importante, entonces me sentí un poco empoderado tal vez. 7 de octubre de 2019, salto del torniquete y evasiones masivas del metro. Y comenzamos la revisión de las noticias del día con la evasión masiva que esta jornada durante la mañana y en la tarde realizó un gran número de estudiantes pasando sin pagar los controles del metro como una forma de protesta por la última alza del tren subterráneo. En varias estaciones abrieron las puertas de acceso o los torniquetes para dar paso a decenas de personas que ingresaron a los vagones de manera gratuita. ¡Denle, cabrón! Sí, creo que el salto de los torniquetes del movimiento estudiantil sí significó un símbolo, puesto que mucha gente, sobre todo mayor, decía que básicamente los estudiantes tenían como el coraje que ellos no tuvieron tal vez en su tiempo. Siento que se da mucho, puesto que la adolescencia tal vez, o este paso intermedio es como un momento en el que no hay mucho que perder tampoco. En la línea 2, las estaciones Santa Ana, Cementerios, Los Héroes, Cerro Blanco, Ciudad de Niño y Patronato se encuentran cerradas. ¿Y usted de dónde viene? Vengo de Cerro Colorado, de mi trabajo. De Cerro Colorado. ¿Y usted hacia dónde va? Hacia Maipú. Yo tenía que llegar a la 1:30, a las 2 a más tardar en mi casa y llegué a las 4:30. Ya, o sea, también hubo un cambio en su diario de vivir. Claro, claro, porque las movilizaciones ya no fueron iguales. El metro se rompió. Cuando ya me tocaba salir de nuevo, miráis la pizarra de consigna que teníamos nosotros y decía 1, 2 y 6 cerradas. Y empezaron a caer las estaciones cada una. Cayó Maipú, cayó Santiago Buera, cayó San Joaquín. Yo vi esto en el suelo, o sea, prácticamente en el suelo, o sea, duele porque uno, prácticamente yo me crié aquí, pues imagínate, yo voy a cumplir ya 50 años, llegué como a los 15 años aquí, al sector, y igual da pena, pues da pena el parque ahí quedó para la calle. Tenemos imágenes de un incendio, ¿no?, en el edificio de Enel. Sí, está siendo ampliamente difundido también a través de distintas grabaciones en redes sociales de un fuego que se aprecia en el edificio institucional de Enel. Esa imagen es más de cerca y es bastante impresionante lo que se está viendo en este instante. A las 18:30 horas, a las 6:30 de la tarde, hablando con los comandantes y con el superintendente de la institución, les informé que iba a tomar la decisión de acuartelar al Cuerpo de Bomberos de Santiago con las 22 compañías. Es las escaleras de emergencia que se encuentran en la parte exterior, pero también hay una oficina que vamos a Estaba yo con el carro acá, con este mismo carrito, y habían unos puestos adentro acá acá adentro. Estaba la policía ahí, se puede decir, protegida dentro de los mismos. Y por acá estaba la gente, toda por fuera, y tiraban bombas para afuera,
y de aquí se las tiraban para adentro, Peñasco, esto todo lo hicieron tiro, todo lo que está ahí. ¿Usted estaba con su negocio acá? Yo estaba con el carro, pues cuando vi que la cosa se puso mala, porque inclusive yo, me había caído una bomba acá de las que tiran, y la traté de sacar, pues, y me quemé hasta la mano en el momento que se sacar. Pero después, ¿qué es lo que pasa? Que eso fue como dentro de las 6:30, 7, una cosa así. Yo después pesqué las cosas, me fui, y cuando voy llegando a la casa me encuentro con la televisión que esto se estaba quemando. Salí de la estación, se estaba incendiando, habían unos colegas que iban atrás mío, no sé si llegaron a la estación, yo tengo que seguir caminando. Soy conductor de metro, estoy atrapado en la estación, se está incendiando la estación. No, tengo que salir de acá. Sí, pues no lo creíamos que se estaba quemando el metro y nuestros metros de acá tan cerca. Y después los perjudicó harto porque igual hubo harto tiempo que no abrían el metro, pues entonces tuvimos mucho tiempo problemas de locomoción. Frente a los graves y reiterados ataques y atentados contra las estaciones y las instalaciones del Metro de Santiago, y haciendo uso de las facultades que como presidente de Chile me otorga la Constitución y la ley, he decretado estado de emergencia. 19 de octubre de 2019, el Ejército de Chile decreta toque de queda. ¿Qué quieres que te diga? Se me vino el 73 aquí al tiro a la cabeza. Entonces tenía... esa sensación me dio. Digamos la mayor preocupación, el mayor susto de recordar todo aquello, viendo las tanquetas en la calle y todo eso. O sea, existía el temor de poder pasar lo mismo, ¿sí? Mucho miedo. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Yo no sé quién era el enemigo. Y fue una muy mala palabra, en verdad, porque guerra no hubo ni de un lado ni del otro. Lo mismo que sucedió el 73, estamos en guerra, pero yo no sé quién guerreaba. 25 de octubre de 2019, la marcha más grande de Chile. Hoy fue como una sensación indescriptible porque había mucha gente, las calles estaban llenas, no se podía caminar y llegaba a ser sofocante, pero a la vez llegaba a ser como... Era como decir, qué rico que tanta gente esté saliendo y estemos todos alzando la voz y estemos reunidos para decir, ¿sabéis que queremos cambios? Queremos que esto sea distinto. 1.200.000 personas llegaron hoy a la marcha más grande registrada en el país desde la vuelta a la democracia. No, eso fue una locura. Fue una locura, pero el puerto es un buque. ¿En qué sentido? En todos sentidos, si esto era como un carnaval aquí. Era un mar de gente. Era un mar de gente, ¿no? Si esto era una locura. Ese día se recuerda porque esto nunca había pasado. Nunca. La gente sigue por la calle, hay demasiada gente. Que era como también familiar, no solamente como desde de las generaciones más jóvenes, sino que los padres, las madres, abuelos, tíos. Estamos aquí, momento histórico chileno. Estoy emocionadísimo, maravilloso, muy lindo. ¿Había visto tanta gente antes? Nunca, jamás. La última estimación es más de 1 millón de personas que están congregadas en esta manifestación que es completamente pacífica, de niños, jóvenes, adultos mayores, sin ninguna distinción, de forma transversal, sin colores políticos, sin banderas de partidos políticos. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Sí, bueno, yo fui a esa marcha y sentí que, por primera vez, hubo mucha unión entre el pueblo chileno y fue muy bonito porque no solamente siento que al principio fue un poco más un movimiento de parte de los jóvenes, pero siento que ese día fue muy familiar el ambiente y siento que
realmente fue uno de los momentos donde más nos sentimos unidos. 15 de noviembre de 2019 se firma el Acuerdo por la Paz. Justo cuando se cumplían 4 semanas desde el inicio de las movilizaciones, una jornada maratónica de negociación política permitió llegar a un acuerdo entre el oficialismo y la oposición para plebiscitar un mecanismo que pueda definir una nueva constitución. Acuerdo por la paz y la nueva constitución. Y valoramos de manera enorme el esfuerzo que han hecho cada uno de los partidos de sentarse a conversar. Tenemos la responsabilidad del mundo político de estar a la altura. Creo que no lo procesé al tiro. Siento que se juntaron y fue como, oh, hay un plebiscito, y con el tiempo uno empieza como a investigar y tal vez darse cuenta de lo que supone un plebiscito para una nueva constitución, sabiendo que la última sí son dictaduras. Entonces, quizás fue como con el tiempo, como que fue una sorpresa, digamos, paulatina, pero no fue tan inmediato tampoco. De los votos escrutados, 78,2% total nacional para el apruebo, 21,7% para el rechazo. Igual estaba contenta que hubiese salido el apruebo, porque yo creo que hay muchas cosas que cambiar en este país. Entonces, ojalá que se logre nomás. Pocas horas faltan para que el país viva un hecho histórico, la primera sesión de la Convención Constituyente. Sí, lo vi como un día histórico en el cual, claro, es trabajar por algo que todos queremos que sea igual, en definitiva un bien para el país, que es una nueva constitución. Impactante al principio porque nunca había ocurrido algo por el estilo, entonces creo que igual es un primer paso, algo que marca un precedente. Creo que generó en un principio mucho bienestar en la mayoría de las personas. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa hacia adelante. ¿Hubo un antes y un después de aquel estallido social del 18 de octubre? Quisiera creer que sí, pero siento que yo creo eso dependiendo del día. Hay días en los que digo sí, creo que esto sirvió de algo, y a veces hay días que creo que simplemente fue un movimiento que se instrumentalizó y las cosas como que podrían haber sido distintas. O sea, creo que hay mucha más conciencia de las necesidades que tiene el pueblo. Sí, hubo un antes y un después. O sea, uno por lo menos lo nota en cuanto a lo que está pasando en el día a día. O sea, uno igual ve que la gente, de alguna u otra manera, hay cambios para bien, pero como te digo, insisto, el odio se sigue manteniendo igual. No un antes y un después, o sea, yo pienso que esto continúa. Si tú ves aquí en estos momentos, aquí es de todos los viernes, ya es una costumbre, ya... Bueno, y ahí lo vemos en la nota justamente también. La pregunta que invita, esta es una fecha a celebrar, a conmemorar. Tenemos un panel para hablar de lo uno, de lo otro, cuando también sabemos que en el país 50 manifestaciones han sido citadas a lo largo de todo Chile para esta fecha. Nos acompaña Tere Marinovich, constituyente, también Ignacio Achurra como constituyente, Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia, y el Rojo Edwards como ex diputado. Quiero agradecerles a todos su presencia y quizá preguntar, empezar por usted, Tere Marinovich, respecto, ¿verdad?, a esa pregunta tan sencilla. ¿Una fecha a celebrar o a conmemorar? Gracias por acompañarnos. A conmemorar y a reflexionar. Creo que se ha hecho una asociación desde hace bastantes meses. Se dice que cualquier proceso de cambio empieza de esta manera. Las revoluciones darían origen a cambios significativos que irían en bien de las personas. Y eso es falso. Las revoluciones suelen terminar con gobiernos autoritarios. Y esos gobiernos autoritarios suelen hacer los cambios en cuestión. Entonces me parece una frivolidad esto de exacerbar este tipo de movimientos y este tipo de conducta. Y creo que la clase política fue muy, muy irresponsable en esos días, que invitaban, en el fondo idealizaron las protestas, invitaron a los jóvenes a salir a la calle, romantizaron la violencia y el vandalismo. Y después cuando hubo muertos, cuando hubo heridos, cuando hubo eso, bueno, no se hicieron responsables. Entonces hoy día homenajear resulta, claro, razonable, es lo que tienen que hacer para no dar explicaciones de lo irresponsables que fueron en su momento, me parece. ¿Cómo lo ve Ignacio? Los saludo a todos también. ¿Cómo lo ve Ignacio? ¿Comparten algo las palabras de Tere?
Hola Tonka, hola Amaro y a todos los miembros del panel. Yo considero que es una fecha para conmemorar. El 18 de octubre suceden una cantidad de hechos que nos hacen como poner un foco especial en esa fecha, pero hay que acordarse que esto es un proceso que se empezó a desarrollar en los primeros días de octubre con las manifestaciones de los estudiantes secundarios evadiendo el metro, ¿no? Y en ese tiempo hubo una serie de intervenciones muy desafortunadas de autoridades de gobierno, incluso haciendo cierta ironía respecto a esta movilización de jóvenes. Y claro, el 18 de octubre ocurren una serie de hechos entre los cuales hay violencia, que duda cabe de eso, que hacen que nosotros pongamos especial atención a esa fecha, pero yo pienso, y para mí particularmente la fecha más significativa es la del 25 de octubre, ¿no? Cuando se produce esa marcha histórica con más de 1.200.000 personas en el centro de Santiago. Ese día en particular me parece que es un día para celebrar. Y no es, sí, justamente preguntarle también a Mauro Tamayo, ¿no es esta una interpelación lo sucedido también a toda la clase política? ¿Cuán sorda puede ser la democracia, donde la responsabilidad recae en las figuras políticas ante las demandas de todo un pueblo que solamente a través de la violencia acusa recibo? Y por otro lado, si lo queremos ver desde otra perspectiva, lo resiliente que es nuestra democracia. Mauro Tamayo. Mira, Amaro, saludar a todo el panel, por cierto, a Tonka. Efectivamente, este remesón que se origina el 18 de octubre en adelante nos viene a dar cuenta de un Chile tan desigual, tan injusto. Hace casi 10 años, en el año 2012, fueron condenadas las empresas farmacéuticas, las cadenas de farmacias, no sé si se acuerdan, Luz Verde, la farmacia UMA, por la Corte Suprema ratifica la condena. El 2017, todo lo que es papel higiénico, un poquito antes del 2015, los pollos. El 2021 hoy día aparece el gas. O sea, ¿cuántos abusos sigue aguantando nuestro país? ¿Cómo, no solamente a la clase política, a todas las autoridades de distintos signos, sino que también a los sectores empresariales, en qué momento se dan cuenta de que este país no soporta más corrupción, más abusos y, sobre todo, tanta desigualdad? Lo hemos dicho, en Cerro Navia, por ejemplo, efectivamente nosotros no podemos validar, no podemos celebrar, por ejemplo, que se vandalicen semáforos o señaléticas verticales. No es algo que nos pueda alentar de ninguna forma. Y yo creo que compartimos con eso. ¿Mauro? Pero efectivamente es una expresión de tanta indignación y de tanta humillación a muchos sectores populares que hoy día no tienen un sistema de salud previsional, etcétera, etcétera. Uno puede entender, no justificar, por cierto, pero entender las causas de esto. Rojo, pero ¿qué tan responsable es la clase política? Estamos hablando de los gobiernos de la Concertación, estamos hablando también de los gobiernos de Sebastián Piñera, por no darse cuenta, por no conectarse con la ciudadanía, lo que estaba pasando. Solamente le voy a leer algunas frases, Rojo, a propósito, no sé si Mauro o Ignacio daban estas frases. ¿Se acuerdan? Juan Andrés Fontaine dijo: quien madrugue puede ser ayudado con una tarifa más baja. Después, el presidente Piñera: nuestro país es un verdadero oasis. Eso fue el 8 de octubre. Luego, Felipe Larraín: para los románticos ha caído el precio de las flores. También estaba ahí el ministro de Hacienda. Después, Gloria Hood: los escolares no tienen argumento. Y después, la frase de Clemente Pérez: cabro, esto no prendió. Rojo. Bueno, primero agradecerle la invitación al panel y saludar también a todos los otros panelistas. Todas esas frases que tú dices efectivamente son frases completamente desafortunadas, pero quiero decirte un par de cosas. Primero, yo quiero defender la labor que ha realizado Carabineros en todo este tiempo. Creo que se les ha atacado injustamente y hay muchos chilenos que los seguimos apoyando. Los republicanos somos unos de ellos y José Antonio Kast también. Lo segundo, establecer que el gobierno del presidente Piñera el 18 de octubre nos dejó abandonados con hordas de violencia que quemaron decenas de estaciones de metro, saquearon supermercados, quemaron pymes, quemaron iglesias, y una violencia completa. Yo quiero condenar la violencia del 18 de octubre, pero también quiero condenar
las acciones políticas, en particular de algunos parlamentarios del Frente Amplio, incluidos el señor Boric, que salieron a apoyar la violencia que existió el 18 de octubre. Distinto es, como decía otro panelista, la gran marcha del 25 de octubre, que fue una marcha social en que se hicieron reclamos de legítimas aspiraciones que nosotros estamos con ellas, pero la violencia que hubo el 18 de octubre me parece que no tiene parangón. Y hay una frase adicional que quiero agregarte, Tonka y Amaro, que es lo que dijo hace 2 días atrás el expresidente del PPD y el expresidente del Senado, que dijo que la violencia hizo lo suyo y que sin violencia no hubiese podido darse el acuerdo de la Convención Constituyente. O sea, justifica plenamente la violencia como algo razonable para efecto de la discusión política, cosa que yo no lo hago. O sea, si queremos cambios, si queremos que algo pase en el país, tenemos que ser violentos. Esa es la conclusión que, y curiosamente, teníamos y comenzamos el matinal con una manifestación de jóvenes secundarios en la pasarela Camino y Acceso, ¿verdad?, al Costanera Center. Ellos mismos lo expresaban. ¡Ojo con lo que está ocurriendo! Porque estamos hablando de generaciones que vienen, que todavía siguen fieles al mismo mensaje. Es tan sorda la clase política, es tan incompetente finalmente la institucionalidad, que solo a través de la violencia podemos ser escuchados y generar cambios. Ignacio Achurra, ¿cómo se hace cargo usted de aquello y qué hacer justamente para cambiarlo? Mira, Maro, yo creo que caer como en esta falsa dicotomía que es simplificar los hechos y la complejidad de cómo las sociedades se mueven, avanzan, en esta idea como de o condenas la violencia y reivindicas, digamos, la acción, por ejemplo, represiva del Estado, o estás validando la violencia. Lo dijo Mauro, aquí no se trata de justificar la violencia, se trata de explicar y de entender por qué se producen los procesos sociales. Durante décadas en Chile se acumularon malestares en la sociedad chilena, la sensación de injusticia, de abuso frente al mundo privado, frente al Estado, la sensación de que hay dos países, un país que tiene un acceso a un tipo de salud y educación, otro país que tiene que conformarse con los servicios públicos de baja calidad. Y ese descontento, se expresó en algún minuto como una energía que tuvo manifestaciones pacíficas y que también tuvo violencia. Tratar de entender por qué ocurrió eso y cuáles son los caminos para tratar de conducir esa energía, por ejemplo. Yo entiendo lo que, perdone la interrupción, yo entiendo lo que me está señalando, yo entiendo el concepto de que el abuso histórico es también una expresión de violencia, pero ¿cuándo se le pone coto? ¿En qué momento hacemos el cambio cultural? Esa es la pregunta también frente a desafíos como los que vimos esta mañana. Mauro. Es que, mira, primero, solo hacerme cargo un segundo de las palabras de Rojo en torno al excelente trabajo de Carabineros. Tenemos más de 8.000, al menos 8.000, los datos oficiales a nivel internacional, 8.000 personas que han sido víctimas de violencia policial, 400 personas con trauma ocular. Entonces, por favor, y muchos de ellos impunes hasta el día de hoy. Entonces, claramente el trabajo de las policías no estaban preparadas y no están hoy día preparadas para, en espacios democráticos, contener y, sobre todo, ser cautelosos. Hoy día hubo una protesta y, afortunadamente, fueron muy diferentes, se mantuvieron a distancia y no hubo ningún enfrentamiento. Incluso parte de ellos mismos, de los que están en una manifestación, decían, nos sorprende mucho que no fuimos violentados. A propósito, yo sé que usted va a ir a otro punto, pero no me quiero saltar la respuesta que usted le hace, Rojo, y no sé si Tere le quiere contestar. ¿La policía estaba preparada para lo vivido el 18 de octubre, Tere? A ver, yo creo que puede haber ciertos cambios, pero yo me pregunto qué pasa con todas las manifestaciones que se han producido en nuestro país en las últimas décadas y en las cuales no ha pasado absolutamente nada. Las marchas de diversidades sexuales, las marchas feministas, la misma marcha del 25 de octubre confirman que cuando no hay violencia, cuando la marcha se desarrolla de manera pacífica, no hay problemas tampoco con la policía. Entonces a mí me parece bastante sesgado esto de decir que el problema lo tiene la policía, cuando en realidad el problema lo tuvo la forma en que nos manifestamos. Espérame.
Y a mí me gustaría preguntarle al panel o contrapreguntar y a Amaro y Tonka, ¿qué autocrítica hacen? Yo creo que las élites en general no han entendido mucho de los problemas que estamos viviendo. Yo creo que es una característica, creo que la élite convencional hoy día ha incurrido en el mismo error de la clase política tradicional. Pero quiero preguntarle a Amaro y a Tonka, ¿qué autocrítica hacen ustedes respecto al papel que los matinales y en general los periodistas, la prensa, la televisión sobre todo, tuvo en la, insisto, romantización de la violencia? Sí, es una interpelación y una pregunta. A ver, perdona, en lo personal, efectivamente, yo al margen no estuve aquí, pero me parece que es un error la romantización, porque creo que es una falta mayor cuando estás en democracia y lo que tienes que hacer como medio de comunicación es canalizar y hacer lo que estamos haciendo hoy, que es en este sano ejercicio de diálogo el poder entablar puentes. No en vano la palabra, somos un canal, es decir, un medio de comunicación que lo que hace es trata y procura la conversación. Sí, y quiero sumar a lo que dice Amaro, Tere, que nosotros, un segundito, solamente nosotros me recuerdo en esa época trabajábamos mañana y tarde, porque finalmente la noticia era tan importante, lo que estaba pasando, que no solamente estábamos en la mañana con Bienvenidos, sino que también tuvimos por lo menos 1 o 2 semanas programa especial en la tarde. No puedo hablar por otros canales, pero finalmente creo que todos hicimos todos los esfuerzos por volcarnos a la calle y tratar de buscar todas las voces presentes y entregar todas las aristas de la información. Pero entendemos, claro, cada uno tiene una responsabilidad, cada uno tiene algo que decir, pero yo siento que ustedes son los protagonistas hoy para saber cómo tomar esas medidas, cómo generar el cambio y cómo plasmarlos en una realidad que le va a dar un sello y una diferencia al Chile del futuro, pensando en el Chile de los 30 años pasados. No sé, ¿quién pidió la palabra? Rojo, yo quería decir una cosa, yo había quedado pendiente un momento para decir... Si me permite. Sí, Rojo y después... Mira, Ignacio. Ya. Tonka y Amaro, yo me quiero colgar de las palabras de Teresa Marinovich, porque por muchos meses las voces que criticábamos la violencia estuvimos totalmente fuera de la posibilidad de entregar nuestra voz. Los republicanos, por ejemplo, por dar un ejemplo, no fuimos parte porque los medios de comunicación no nos permitían hablar, no nos invitaban. Yo les agradezco la invitación el día de hoy, por cierto, como representante republicano, si tú quieres, con José Antonio Kast. Pero realmente la visión de decir, nos están quemando las iglesias, nos están quemando las pymes, están saqueándolo todo. Quemaron, ¿cuánto? El 20% de las estaciones del metro y no hay una persona condenada. La violencia que ocurrió no fue bien tomada en su gravedad, a mi juicio, por los medios de comunicación. Hay 8 personas condenadas, no hay nadie en prisión. Sí, recojo el planteamiento. Hay 8 personas efectivamente condenadas, no hay nadie en prisión. Esa Ignacio, es la salvedad. Sí. Pero Ignacio, querías hacer también, quería usted hacer una observación. Sí, no, yo quería decir algo a propósito de la actuación de Carabineros. Mauro hizo un repaso ahí sobre la cantidad de personas con daño ocular. A mí me tocó ser presidente del Sindicato de Actores y Actrices de Chile, SIDARTE, en los primeros días del estallido, y nosotros presentamos más de 15 querellas por estudiantes de teatro, actores y actrices baleados por balines de Carabineros. Y al día de hoy tenemos 4 condenados. 4 condenados. Es decir, tenemos una absoluta impunidad respecto a lo que fueron violaciones permanentes, sostenidas a los derechos humanos por parte de Carabineros. Y Tere, perdón, decir que las marchas no terminan con violencia de Carabineros si es que no hay una provocación por parte de los manifestantes, con todo respeto, es no haber asistido nunca a una de esas marchas. Porque yo vengo asistiendo a marchas de todo tipo desde el año 2000 y todas las marchas terminan con represión por parte de Carabineros, haya o no haya agresión. O sea, son casos excepcionales en los que no terminan los guanacos, los zorrillos actuando independientes si hay agresiones. Eso, o sea, llega el guanaco y los Carabineros y empiezan a lanzar perdigones y agua a pito de nada. Está la gente manifestándose con globos blancos, Ignacio, y llega Carabineros en estado. No, ya, yo he estado en decenas de marchas y nunca ha terminado con un problema Carabineros. Es la distinta gente que Carabineros Ignacio, por favor, no se le escucha. Disolver la marcha, aunque sea pacífica,
de modo agresivo. Y probablemente te ha pasado, Rojo. Lo que pasa es que la actitud de Carabineros con las marchas de la derecha, y particularmente de los grupos a los que tú perteneces, republicanos, los que se autodenominan patriotas, es muy distinta frente a las marchas tradicionales que se realizan. Sí, no, yo quiero rescatar el planteamiento. Sí. Por favor, Rojo, sí. Conteste. No, que yo quiero decirle que yo he participado de muchas marchas en toda mi vida y no terminan con violencia porque no está la violencia incorporada dentro de la marcha. Si el tema acá es que tenemos que condenar la violencia, no podemos validarla como método de intercambio político. De expresión porque si tú democrática. la validas, al día siguiente la violencia puede ir en contra tuyo. Entonces, por favor, necesitamos paz y procesos institucionales y no violencia. ¿Tú validas la violencia, Ignacio? Tomando las palabras de Rojo. ¿Cómo iba a validar la violencia, Tonka, por favor? No, por supuesto que no. O sea, yo creo... Qué bueno, porque somos muchos que pensamos lo mismo, pero como Rojo entrega esa información para que usted le responda. Bueno, no sé a quién se refiere a la información del señor Rojo, pero lo que yo le digo es que yo participo precisamente en lo que espero sea una salida institucional al conflicto. Soy un constituyente, creo en la política, creo en los acuerdos, creo en el trabajo de articulación, pero también creo en la manifestación social, creo en el derecho a la protesta y creo que la violencia, esta cuestión no es solamente de, oye, yo condeno o no condeno la violencia, porque bajo esa misma lógica, el señor Rojo, por ejemplo, que condena la violencia, me imagino entonces que condena también haber bombardeado el Palacio de la Moneda, ¿no? Porque esa es una violencia, desde mi punto de vista, infinitamente más grave, que es una violencia institucional. Ahora, intentar comprender cuáles son las causas que están detrás de la violencia no significa justificar la violencia. No, pero estamos hablando de cómo la violencia, y eso es lo que estamos debatiendo, lamentablemente parece que precipita todos los cambios en Chile. Esa es la discusión también en el marco histórico cuando estamos hablando de conmemorar estos 2 años. Preguntarle a Mauro algo que también me gustaría que Tere se refiriese a ello, pero Mauro, el concepto es que no puedo dejar de aludir a lo que ocurrió esta mañana. Estamos hablando de nuevas generaciones, ha habido ya algunos cambios, todavía no se han plasmado, forman también Tere, por ejemplo, ¿verdad, Ignacio?, parte de esos cambios, pero sin embargo se valida la violencia. ¿En qué medida? 2 chicos colgados de una pasarela, entorpeciendo todo el tráfico, pero es la única manera, dicen ellos, que tienen de poder expresar sus demandas, porque si no caen en oídos sordos. Me paso a llevar al otro ciudadano por mis demandas. ¿Hasta cuándo? ¿En qué momento vamos a hacer ese cambio cultural? Mauro. Yo creo, Mauro... Empecemos con Mauro y vamos enseguida con usted, Tere. Perdón, sí. Se requieren varios avances. Yo he participado, creo que igual con muchas personas, con cientos, decenas de marchas desde que era estudiante en la universidad, y no lográbamos permear a nadie, no lográbamos permear al Ejecutivo, al legislador, y seguíamos paralizados. Seguíamos con un sistema educacional que excluía a muchos. Entonces, en la medida que la ciudadanía logre permear, que exista un proceso democrático, no solamente de elegir representantes, sino que efectivamente las personas, los colectivos, los secundarios, los trabajadores tengan opciones reales de incidir en el debate público, porque hoy día no se observan espacios para construir un relato distinto, para garantizar derechos sociales. Hoy día todavía tenemos dificultades, por ejemplo, para que en nuestro país se consagre el derecho a una vida digna, por ejemplo, hacia nuestras personas mayores y toda la discusión de pensiones. Entonces, el derecho a la vivienda, el derecho a migrar, hay un montón de derechos que no hemos logrado consagrar y no basta. El trabajo de la constituyente es precioso, lo vamos a empujar, lo estamos apoyando desde el principio, pero necesitamos un Estado, un legislador que logre, en base a ese conjunto de derechos sociales que debiesen establecerse, avanzar en la construcción de aquellos, porque si no, vamos a tener la mejor constitución del mundo, escrita con paridad y con los deseos de millones de chilenos, pero ahí guardados. Por eso se requieren cambios culturales, no solamente de la ciudadanía, para expresarse en canales democráticos, para no tener que estar generando quemas de espacios públicos, de locales y de servicios, que por cierto no los podemos avalar de ninguna forma. Pero en la práctica, lo que los cabros hoy día perciben es que si no queda la embarrada, no pasa nada. Y eso es responsabilidad de todos, y yo me sumo, no es que yo estoy hablando por los demás.
todos los actores políticos que no hemos sido capaces de ser críticos de nuestro actuar y ponernos en guerra de trincheras. Y estos son los fascistas y estos son los comunistas y nos vamos de lado a lado y finalmente el ciudadano a pie no percibe que la democracia le sirve. Que la democracia es que ese es el tema de fondo. Y mejoras. Por eso estoy haciendo la pregunta. Sí, Tere Marinovich, ¿qué piensa usted? Bueno, quiero volver a insistir en la idea de que nunca hay que validar la violencia y que no hay que pensar que con la violencia se produce algún cambio, porque los cambios que se producen con la violencia son siempre, insisto, para peor. Tú ves el caso de la Revolución Francesa, ¿no? Terminó finalmente con un terror y unos niveles de violencia muy superiores a los de otros países de Europa, que llegaron al mismo punto, una república, y con un gobierno quizá más autoritario y peor incluso que lo que fue la monarquía. Entonces, por favor, saquémonos de esto y aprendamos un poco de lo que ha sido la historia. Tú empiezas con violencia y eso termina siempre muy mal. Ahora, ¿qué pasa con la gente joven? Yo creo que hay un fenómeno, Amaro. Rescato ahí sí. solamente para beneficio de la discusión histórica el planteamiento de Ignacio. También hubo violencia institucional en su momento, es una expresión de un cambio. ¿Por qué se cambió en el 73? Porque también hubo violencia. La violencia es permanente. Amaro, el día en que tú dices que la violencia institucional, psicológica, lo que sea, ¿no? La equiparas a la violencia física, eso termina mal, porque entonces siempre va a haber una justificación. Yo uso violencia física porque tú, digamos, usaste violencia conmigo en la medida en que te coludiste. Empezamos con ese razonamiento y eso sabemos que termina mal. Sí, no, el tema de fondo... Ahora quiero ir al tema de los niños. Claro, el tema de fondo, que la violencia es la única que precipita los cambios en Chile, sea del lado que sea, pero ¿cuándo corregir el problema aquello? Es que los precipita... El problema es que los precipita, Amaro, y ¿a dónde te lleva? ¿Te lleva a una solución o no? Durante la Unidad Popular también hubo violencia. ¿A dónde llegamos? ¿A dónde llegamos? ¿Llegamos a algo mejor? ¿Nos alegramos de un golpe de Estado? Lo está diciendo una persona que fue partidaria del gobierno militar. No importa, ¿no? ¿Eso es lo que queríamos? ¿Un golpe de Estado? No, pues. Entonces, cuidado con la validación de la violencia, con decir que es la forma de producir cambio. Ahora yo quiero ir al tema de la gente joven. Yo creo, Mario, que esto es bien paradójico y se produce en ambientes de cierto progreso. Hay una cosa que se llama la naturalización del progreso, la riqueza, de la paz, qué sé yo. La gente joven tiende a pensar que cualquier cambio que produzca va a ser para mejor, que la situación en que estamos es un piso. Y lamentablemente no es así. Tú puedes retroceder. O sea, yo creo que la gente joven que